Señoras y señores auditores, ya desde mañana se podrá decir que la campaña presidencial entra a tierra derecha, como podría exclamar el senador Juan Antonio Coloma. Mañana será un verdadero rito la reunión del organismo máximo de renovación nacional, que tiene dos posibilidades. Primero, elegir a Evelyn Matei. Esa es la primera posibilidad. La segunda, ¿sabe cuál es? Elegir a Evelyn Matei. Usted escuchó bien. Evelyn será confirmada como candidata presidencial por el Consejo General de Renovación Nacional, que tendrá que actuar así, porque carece de algún candidato propio, aunque Evelyn para muchos es como si fuera de la casa. No hay que olvidar que los primeros 10 años de vida política, Evelyn militó en Renovación Nacional. El hecho concreto es que será elegida el sábado, mañana, y el lunes. El domingo primero vendrán los comentarios en televisión, prensa escrita, radio, y el lunes podemos señalar que empieza de hecho la campaña real por la presidencia. Por ahora, solo hay dos grandes postulantes, porque un gran postulante es quien tiene partidos poderosos que la respalden, porque los partidos, usted lo ha escuchado muchas veces, están desprestigiados, pero son los partidos los que eligen los candidatos, y son los partidarios de cada colectividad política los que eligen al presidente, a los senadores y a los diputados. Por mucho que se critique a los partidos políticos son entes verdaderos, reales, y tienen fuerza. Un candidato presidencial sin partidos fuertes puede postular, pero en nuestro sistema es casi imposible ganar. Esto rige desde el año 1920, para no retroceder en la historia, pero hay alguna excepción. Carlos Ibáñez del Campo, en 1952, ganó la presidencia con dos pequeños partidos que le proclamaron, pero ganó por otra cosa. Había sido un gobernante fuerte en su primera administración del año 27 al 31. No fue dictador en los primeros tiempos, pero gobernó con mano dura. No tenía partidos fuertes, pero con una escoba y 2 o 3 oradores recorrió el país. Prometió barrer a los políticos, y su gobierno, el segundo, se caracterizó por respetar la Constitución y las leyes, y hasta los reglamentos del tránsito. Pero fue un gobierno muy criticado porque iba a terminar la inflación, y esta se disparó a niveles no conocidos. Trajo una misión de economistas y expertos norteamericanos, pero la comisión Klein-Sack nada pudo hacer para enfrentar el flagelo que por años permaneció en Chile como actor esencial, la inflación. Ibáñez era conocido por la gente. Había tenido un primer gobierno en que hizo cosas, pero también hizo cosas negativas, como darle fuerza y legalidad a una cuestión que era legal, pero que era imposible mantenerlo. Un Congreso a dedo, que fue obra no de Ibáñez, sino de los jefes de todos los partidos políticos, que se pusieron de acuerdo y designaron en una salita de 4x4 a todos los congresales. Lo que hizo Ibáñez después, cuando estaba veraneando en las termas de Chillán, es ratificar a los candidatos, que no eran candidatos, eran ya senadores o diputados. O más que ratificarlos, simplemente cambiar algunos y poner algunos amigos también como diputados, como el Piojo García del Partido Conservador,
que después fue elegido diputado, entonces decía en las tertulias de ese partido que bien debe recordar, Hugo Cepeda Coll, que no era conservador, pero asistía a esas tertulias. Decía el Piojo García, fui elegido diputado por elección y por selección. Ahora, los dos grandes candidatos son Michelle Bachelet y Evelyn Matei, dos mujeres con vidas paralelas, hijas de generales de la Fuerza Aérea, pero de diferente pensamiento político. Ellas se conocen desde su más tierna infancia, pero hoy se advierte a Michelle algo más reposada, porque Evelyn es más clara para decir ciertas cosas. Se conocen y ambas tienen partidos poderosos que la están respaldando. La campaña en forma se inicia el lunes. Durará 3 meses, muy fuerte, en que las candidatas irán al norte, al sur y al centro, y muchas entrevistas y quizás muchos foros, aunque no les gustan mucho los foros, les gusta más ser entrevistadas individualmente. Muy polémica la campaña. Hoy se advierte que las pocas encuestas oficiales le dan cierto porcentaje mayor a Michelle, que es candidata desde hace 4 años, es decir, desde que abandonó la presidencia. Por su parte, Evelyn es candidata real, recién, ahora, aunque falta el Consejo de Renovación de mañana, pero esto, según los amigos de Evelyn, será una carrera corrida. Y esto puede señalarse como que las dos postulantes están cerca una de la otra, pero cuando pasen los días, semanas y quizás un mes o 2, habrá más seguridad, siempre que haya encuestas, porque las encuestas en los últimos meses han desaparecido. Hay que hacer algunos agregados, porque hay varios candidatos independientes, de los cuales hay 2 que no tienen problema. Uno es Claude, que tiene el apoyo de su partido humanista, o que simplemente ese partido lo inscribirá. El segundo es Parisi, que reunió con Yapa las firmas para postular. Y diríamos que hay un tercero que tiene casi todas las firmas y que también será inscrito sin dificultades. El exdiputado socialista Marco Enríquez. Por ahora, la contienda es desigual, pero muy atractiva, sobre todo por la lucha que se avecina entre las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Ambas se conocen y el país también las conoce. Una fue presidenta, la otra ha sido diputada en 2 oportunidades, senadora en 2 oportunidades y ministra del presidente Piñera por algunos meses. Por lo tanto, vamos a ver un gran espectáculo, el espectáculo más grande del mundo, como diría algún chistoso. Pero esperemos. Ahora vamos a la breve pausa y ya regresaremos. La crónica política de Germán Gamonal es una presentación de Ohio National Service. La vida cambia, ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Ohio National Financial Service, con 100 años en Estados Unidos y 10 en nuestro país, es el mejor aliado comercial para su empresa y para las decisiones más importantes de su vida. Ohio National es líder en crecimiento en Estados Unidos. Ohio National Financial Service. La vida cambia. Ahí estaremos. El presidente de la República pidió perdón a los chilenos por las irregularidades en el INE, organismo que organizó el último censo que resultó falso, que no corresponde a nuestra realidad.
el presidente anunció un cambio en la institucionalidad de ese servicio. Llegan ahora las últimas notas. La información que trae el Mercurio de hoy en su primera página es terrible, porque Impuestos Internos, el que condona las deudas de 100 millones para arriba de dólares, analiza alzas en las contribuciones. En algunos casos, fuerte, según los expertos podría subir en un 100%, es decir, el doble de lo que se paga hoy. Las comunas más afectadas serían La Florida y Maipú, en el Gran Santiago. Es decir, golpe al mentón a la clase media. Y afectaría al 25% de las mencionadas comunas. También se anuncia aumento en la unidad de fomento. Dice Franco Parisi, el candidato ya inscrito, que los votantes en primarias de la oposición que marcaron por Andrés Velasco se han transformado en electores para él, para dentro de 3 meses. El hombre es optimista, lo que siempre es positivo. Por su parte, otro independiente parte su campaña en Coyhai, que se trata del último, o quizás penúltimo de los posibles postulantes que se lanza al ruedo. Se llama Ricardo Israel, a quien proclamó el PRI, partido legal que ahora no tiene a los 2 diputados que fueron parte de los fundadores de esa colectividad. Alejandra Sepúlveda y el diputado Araya de Antofagasta. Otra cosa, los radicales siguen reclamando 2 cupos para candidatos a senadores. Los actuales parlamentarios aspiran y desean continuar en el Congreso. José Antonio Gómez por la 6ª región y José Pérez en Biobío, Cordillera, esto es Los Ángeles, Santa Bárbara, Chillán y alrededores. Los radicales confían en tener esos cupos y continuar en el Congreso. En el Tribunal Constitucional no hay acuerdo en la designación de su presidente. Su tercera votación se produjo cargos contra el edil de Zapallar. Todo vuelve a foja cero, aquí no ha pasado nada. Saludemos hoy a los trabajadores mineros de todo el país. El Día del Minero se celebra mañana, pero nos adelantamos a saludar a ese sufrido gremio que permite que Chile tenga riquezas provenientes de los minerales de todo el territorio. Raro es el lugar en que no existe una mina, desde el pequeño Pirquén hasta las grandes minas de cobre en el norte del país. A todos los mineros, el saludo cordial en este día. Seguimos el lunes a las 8. Radio Portales y su red de emisoras presentó la crónica política de Germán Gamonal. Fue una presentación de Ohio National Service. La vida cambia. Ahí estaremos. Y Comercial IAC y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Bravo 106.7. Son las 8:17 minutos. El Ministerio del Medio Ambiente te invita a postular al 17º concurso de Fondo de Protección Ambiental FPA, una línea de financiamiento para ayudarte a resolver problemas ambientales que afectan a tu barrio o entorno, como la preservación de la naturaleza, la gestión de residuos o la calidad del aire. Si te interesa, infórmate de las bases y plazos en www.fondodeproteccionambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Diario El Rancagüino. Las noticias de la 6ª región. Adquiérelo.
en su kiosco favorito. Este fin de semana, la comuna de Rengo se llena de entretención para celebrar el Día del Niño. Todos los peques de la casa quedan cordialmente invitados este sábado 10 de agosto en la Plaza de Armas de Rengo desde las 11:30 horas. Un mundo de diversión, con juegos inflables, música, concursos y muchas sorpresas. Y este domingo 11 de agosto, desde las 12:30 horas, toda la entretención se traslada hasta la Plaza Arturo Domínguez de Rosario, donde los esperamos con una jornada llena de alegría y sana diversión. Este fin de semana, en Rengo mandan los niños. Rengo más alegría, Rengo más diversión. Así me gusta Rengo. Hola, soy Cecilia Pérez, ministra secretaria general de Gobierno. El gobierno del presidente Sebastián Piñera está comprometido a luchar contra la discriminación arbitraria. Por eso, el año pasado entró en vigencia la ley antidiscriminación y hoy queremos conocer tu experiencia para seguir avanzando junto a todos los chilenos hacia una cultura de la tolerancia, del respeto y de la aceptación. Te quiero invitar a que participes en la primera consulta ciudadana sobre discriminación en Chile. Es muy simple. Ingresa a www.nomasdiscriminación.cl y responde las preguntas que ahí se formulan. Tienes plazo hasta el miércoles 14 de agosto. Tu opinión ayudará a que en todo Chile digamos con fuerza: no más discriminación. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Son las 8:20 minutos. Comisión de Hacienda solicitó a ministro Larraín que rebaje transitoriamente el impuesto a los combustibles. La Sala aprueba el proyecto que establece el día 9 de febrero como el Día Nacional del Hincha del Fútbol. Al Senado, proyecto que establece obligaciones relativas a la propina de los garzones. Diputado Lemus pidió al gobierno proyectos sobre capitalización de Codelco. Comisión INE recibió al director del organismo en medio de polémica por eventual realización de un nuevo censo al 2015. La diputada Angélica Cristi destaca el proyecto que sanciona violencia en el pololeo. Radio Cámara Online presenta Frecuencia Legislativa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias en esta jornada de día jueves para contarles que por unanimidad la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados solicitó formalmente hoy al ministro del ramo, Felipe Larraín, en la sesión destinada a analizar la evolución del CIPCO, que evalúe la posibilidad de aplicar una rebaja transitoria al impuesto específico a los combustibles. Los detalles los trae la periodista Karen Bustos. Ante la nueva alza de combustibles que se registró este jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara solicitó en su sesión del miércoles por unanimidad al ministro Felipe Larraín evaluar la posibilidad de aplicar una rebaja transitoria al impuesto específico a los combustibles. Parte de ese diálogo fue detallado por el diputado independiente Miodrag Marinovich, que preside la instancia legal y que se confiesa esperanzado en llegar a algún tipo de solución. Ayer le dije, mire ministro, no le dé más vuelta a esto. Si en el fondo usted no trate de imponerse a la razón, a la voluntad de la inmensa mayoría del país y a la voluntad de gente que lo único que quiere es estar razonando en forma correcta. Así que dijo, bueno, no vaya a ser que en los próximos días, por todas las presiones que hay, vayamos a tener noticias. Así que yo creo que
no me sorprendería que el gobierno efectivamente esté evaluando una rebaja del impuesto a los combustibles. Lamentablemente el gobierno no se anticipa a los problemas, indicó el diputado Marinovich, que criticó el accionar de la administración del presidente Piñera a la hora de enfrentar, por ejemplo, manifestaciones sociales. Lo ha demostrado en todo el periodo, desde Punta Arenas, Aysén. En general no hay una visión política, estratégica que aplique el buen criterio y la razón en estas materias, y esperan hasta que finalmente los incendios se producen. Entonces yo creo que acá hoy día hay una buena oportunidad, lo plantean los diputados de la UDI, todos los diputados en general. Creemos que frente a un problema, una coyuntura transitoria como es una alza importante en los combustibles a nivel mundial, corresponde también aplicar quizás una rebaja transitoria. Si bien el ministro Larraín no se pronunció directamente sobre la petición, planteó a los diputados que si se pudiera avanzar en un esquema de tarificación vial, sin duda alguna se podría pensar en rebajar este impuesto. Estimó que dicho esquema es extraordinariamente complejo de llevar a cabo, pero técnicamente posible y permitiría de manera efectiva avanzar en una rebaja del impuesto específico. Indicó que un sistema de tarificación vial permitiría hacerse cargo de la base de las externalidades que justifican el impuesto específico a los combustibles, el deterioro de las vías no pagadas, la congestión y la contaminación. La bancada del Partido Socialista celebró que la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados decidiera respaldar transversalmente solicitar al gobierno capitalizar de manera correcta a Codelco. La iniciativa ha sido planteada en varias oportunidades por el diputado Luis Lemus. La nota es del periodista Carlos Fernández. La determinación que se tomó en la Comisión de Minería de la Cámara y que pide solicitar al gobierno capitalizar de manera correcta a Codelco se tomó durante la sesión de la instancia que recibió el director ejecutivo de Codelco, Tomás Keller. Según explicó el diputado Luis Lemus del Partido Socialista, quien integra la instancia de minería y quien formalizó la propuesta, hoy estamos dando los pasos necesarios para que el gobierno actúe para permitir que los proyectos que tiene esta minera estatal puedan seguir desarrollándose. Bueno, mira, lo que pasa es que la minera hoy día necesita más o menos unos 27.000 millones de dólares para poder llevar a cabo su plan de desarrollo. Plan de desarrollo que contempla ampliaciones y mejoramientos o obras nuevas en distintas faenas que hoy día tiene Codelco. Por ejemplo, el Teniente, las minas, el mismo Chuquicamata, que se va a explotar, digamos, una mina de atajo abierto, se va hoy día a explotar por vía subterránea. Entonces, eso necesita un flujo de caja constante, año a año, ¿no es cierto?, que debe tenerse. El parlamentario Luis Lemus agregó que independientemente de que el precio del cobre esté relativamente bajo, es preciso, a pesar de eso, entregar los recursos a la cuprífera estatal. Hoy día Chile, las reservas del cobre son sobre los 15.000 millones de dólares. Entonces echamos menos, digamos, que se tomen decisiones políticas de esa naturaleza. Por otro lado, cierto que han bajado los precios, pero este año no ha sido tan malo después de todo, ¿no es cierto? Tenemos cerca de 4.500 o 4.700 millones de dólares, más 3.500 millones que significó, digamos, la venta o la compra de parte de Anglo América. Recuerde usted que eso pasó a ser patrimonio, digamos, de Codelco. Entonces, Codelco debe hacer sí o sí, digamos, un plan de expansión. El diputado Luis Lemus agregó que es importante destacar la unanimidad que ha existido para respaldar este proyecto de acuerdo. El Ejecutivo debe entender que sin estos recursos Codelco no puede seguir creciendo ni siendo el sustento del país. Esta empresa debe seguir siendo del Estado y para ello es necesaria la capitalización de la empresa, dijo el diputado Lemus. Sobre este mismo punto, el parlamentario socialista agregó que esperamos que el gobierno reaccione cuanto antes frente a esta situación. La empresa no puede seguir esperando eternamente que se le inyecten recursos frescos para desarrollar sus proyectos. Desde Valparaíso, Radio Cámara Online, tu voz en el Parlamento. Vamos a seguir acercando las leyes en Radio Cámara de Diputados de Chile. Les contamos que el director subrogante del INE, Eduardo Koeymans, asistió a la comisión que investiga las irregularidades detectadas en el censo 2012, donde, entre otros, sostuvo que se consultara a especialistas internacionales antes de resolver efectuar una nueva medición el año 2015, como lo recomendó una comisión externa de la entidad que encabeza.
La sesión de la comisión investigadora del INE estuvo marcada por la recomendación de una comisión externa de realizar un censo abreviado del año 2015 ante los cuestionamientos a la medición del año 2012. El director subrogante del INE, Eduardo Koemans, indicó a los parlamentarios que los próximos pasos serán que organismos internacionales y nacionales evalúen las recomendaciones de la comisión. Estoy en conversaciones con Eurostat y he recibido también, la respuesta definitiva me la van a dar mañana, y estoy también en conversaciones con especialistas en censo del Banco Mundial. También hay interés en analizar las recomendaciones de gente del más alto nivel estadístico en Chile, porque no es llegar y hacer un nuevo censo. Hay alternativas menos invasivas. En vez de cortar el pie, a lo mejor se puede aplicar una terapia que sea de menor costo. Frente a esto, el presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Latorre del ADC, dijo que el gobierno debe tomar decisiones a la brevedad. El gobierno y el propio director subrogante nos ha dicho que se va a pedir una tercera opinión o una segunda opinión internacional de expertos. Eso obviamente genera algunas reacciones. Yo personalmente estimo que el gobierno debe tomar decisiones prontas, de tal forma de que este daño que se está generando a la credibilidad respecto de una institución tan importante como el INE, y particularmente respecto de la cifra del censo, pueda ser superado al más breve plazo. Frente a las medidas que se deben implementar para efectuar un nuevo censo, el diputado Gonzalo Arenas de la UDI cree que lo mejor es esperar las evaluaciones de los organismos internacionales. Que hay que buscar nuevas opiniones que reafirmen este diagnóstico y quizás nos den algunas sugerencias más efectivas y menos onerosas para solucionar los problemas estadísticos que tiene el censo 2012. Así que vamos a esperar que se dé este informe por parte de organismos relacionados con la Unión Europea, porque nosotros consideramos que es lo prudente, es lo necesario para no apresurarnos. Aquí el grave error que hubo en el censo 2012 fue precisamente que mucha gente se apresuró, y hoy día yo creo que es razonable tomarnos un tiempo necesario y suficiente para ver qué medidas se van a adoptar para darle certeza y credibilidad a todas las cifras censales de Chile. En tanto, esta mañana, y según lo publicó La Tercera, el presidente de la República, Sebastián Piñera, pidió perdón por los errores cometidos en el censo 2012 y que provocaron que una comisión externa sugiriera repetir la encuesta en forma abreviada el 2015. Respecto de las recomendaciones del organismo externo, el presidente dijo que si fuera estrictamente necesario, tendremos que repetir el censo del año 2012. Sin embargo, acotó que se trata de una decisión que aún no está tomada y que dependerá de las recomendaciones solicitadas a organismos internacionales. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece el día 9 de febrero como el Día Nacional del Hincha del Fútbol. El texto señala que es importante reconocer al verdadero hincha del fútbol, no al de la barra brava. La elección del día es en honor a las víctimas del trágico accidente en donde fallecieron 16 hinchas del Club de Deportes O'Higgins de Rancagua en la localidad de Tomé. Los hinchas de O'Higgins, con esfuerzo y sacrificio, concurrieron a alentar a su amado equipo y murieron en un accidente carretero ese 9 de febrero de 2013. Este hecho representa la identidad más genuina de un hincha y por ello se busca declarar ese día como la jornada de los hinchas de fútbol. El diputado Isa Cort de la UDI dijo que la importancia del hincha en las actividades deportivas y profesionalización del fútbol ha sido importante en el país. La presente iniciativa parlamentaria busca, mediante el establecimiento del Día Nacional del Hincha del Fútbol, reconocer en el hincha el profundo aporte a los aficionados, a la práctica y a la profesionalización del deporte en nuestro país. Y qué mejor día para homenajear a los hinchas del fútbol que el 9 de febrero, día en el que los hinchas del Club O'Higgins murieron por ir a alentar a su equipo. Los patrocinantes de esta iniciativa hemos elegido el día 9 de febrero de cada año como una forma de homenajear y recordar el trágico accidente en donde fallecieron 16 hinchas del Club de Deportes O'Higgins de Rancagua, en la localidad de Tomé, octava región, quienes con esfuerzo y sacrificio concurrieron a alentar a su amado equipo. Este hecho representa la identidad más genuina de un hincha.
El texto recalca que el concepto de barra brava debe ser execrado de nuestro país y promover la asistencia a los estadios de los verdaderos hinchas, quienes se dirigen a los estadios a alentar a los contenedores de una forma sana, sin violencia ni con otro fin espurio. Precisamente, la presente iniciativa busca homenajear a los verdaderos hinchas del fútbol mediante el establecimiento del Día Nacional, como una forma de reconocer el profundo aporte de todos los aficionados a la práctica y a la profesionalización del deporte en nuestro país. Radio Cámara Online, la radio de la Cámara de Diputados. Para seguir con noticias, les contamos que por 51 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó y envió a segundo trámite al Senado el proyecto que contempla que el empleador deberá sugerir en cada cuenta de consumo el monto correspondiente a una propina de a lo menos un 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario. Los detalles con Karen Bustos. El proyecto indica que en los establecimientos que atiendan público a través de garzones como restaurantes, pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares, el empleador deberá sugerir en cada cuenta de consumo el monto correspondiente a una propina de a lo menos un 10% del mismo, la que deberá pagarse por el cliente, salvo que éste manifieste su voluntad en contrario. El diputado Joaquín Tuma del PPD dijo que el proyecto corrige una injusticia. Pero esto no está reglamentado legalmente. Y hoy día vemos que aquí con este proyecto hay un avance, aunque no es del todo perfecto, ya que vuelve a imponer la voluntariedad en el pago, en que el cliente va a recibir una sugerencia del pago del 10%, pero sin embargo él puede oponerse y pagar solamente lo que consigna la boleta por el cobro de lo que él está consumiendo. Este proyecto tiende a corregir en parte una injusticia, no impone el pago de la propina, sino que solamente vamos a estar al criterio de la voluntariedad del consumidor. Y es que este es un tema de justo derecho, argumenta el diputado Gustavo Asbun de la UDI, quien señala que la sugerencia es respetable y además una obligación moral. Una sugerencia que creo que no solo es respetable, sino que tenemos como obligación moral de hacerlo. Claramente, ellos no solo prestan el servicio a un restaurante, sino que prestan un servicio a cuántas personas participamos y cuántas personas de una u otra forma nos vemos beneficiados con el trabajo que realizan ellos. Y por lo tanto, creo que en países como el nuestro, donde a lo mejor no existe la cultura de la propina, o donde realmente no estamos dispuestos a valorar lo que significa un buen servicio, me parece razonable que las cuentas aparezcan como sugerencia. Expresan los autores del proyecto que el ordenamiento jurídico establecía hasta 1981 el derecho de todo trabajador que se desempeñaba en la atención de público en locales como restaurantes, clubs, bares y similares a recibir como propina a lo menos el 10% del consumo total por parte del cliente. Añaden que para estos efectos la respectiva cuenta contenía la desagregación del importe de consumo y el monto correspondiente a este beneficio. A partir del año mencionado, añaden, la propina deja de ser obligatoria y pasa a ser de carácter eminentemente voluntaria para el cliente, manteniéndose en general la conciencia de que un buen servicio debía ser retribuido con una cantidad cercana o similar a la que antiguamente era de tipo obligatorio. Tal como decíamos en titulares, la diputada María Angélica Cristi de la UDI se mostró a favor del proyecto que sanciona violencia en el pololeo. La iniciativa legal busca fortalecer ciertas disposiciones de la Ley de Violencia Intrafamiliar, así como otras disposiciones que dicen relación con este tipo de violencia, que lamentablemente sigue siendo tan frecuente en nuestro país, a pesar de las medidas de prevención que han adoptado los diversos órganos competentes. El periodista Carlos Fernández nos trae el detalle. Principalmente por intermedio del presente texto se busca reforzar el concepto de violencia intrafamiliar, incluyendo otros tipos de violencia, como son aquellos que afectan la libertad o indemnidad sexual de las personas, así como también la subsistencia económica de estas. Además, se busca aprobar una nueva ley que protege a las personas que tengan una relación de pareja con su agresor sin que convivan, de manera que el delito de maltrato habitual también sea sancionado respecto de estos, con la pena de presidio menor en su grado mínimo
dados los altos índices de violencia que actualmente se presentan en nuestro país respecto de los coloquialmente llamados pololos. Así lo indicó la presidenta de la Comisión de Familia, María Angélica Cristi, del AUDI. El proyecto de ley pretende regular la violencia en el pololeo. Ya, así exactamente el objetivo del proyecto. ¿Por qué eso? Porque hay antecedentes de violencia en los jóvenes, en sus relaciones de pareja, aún sin convivencia. Esto es sin convivencia, porque la violencia entre convivientes está regulada por la Ley de Violencia Intrafamiliar. Pero obviamente estos grupos no conviven, son jóvenes, la mayoría de ellos, y bueno, son jóvenes la mayoría, porque también puede que no sean jóvenes. Y la idea es que se regule y que pueda haber una denuncia cuando hay violencia. Si bien el texto tiene un buen fin, se ha hecho complicado definir qué se va a entender por una relación amorosa sin convivencia. Lo difícil ha sido definir qué se va a entender por esta relación de sin convivencia, de esta relación amorosa sin convivencia, porque aparecen que hoy día las parejas tienen muchos tipos de relaciones distintas. Para antiguos tiempos el pololeo era el pololeo y punto, pero hoy día, ¿no es cierto?, las personas hacen a esta relación diferentes nombres, puede ser andando, amigos con ventaja, o no sé, tantas otras formas de relacionarse. Entonces eso ha sido difícil poder llegar a un consenso. El proyecto indica que con esta iniciativa se fortalece la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia en el pololeo, facilitando a los tribunales la aplicación de medidas de protección y asesorías adecuadas en orden a seguir avanzando en la erradicación de este tipo de violencia. Radio Cámara Online, nuestras noticias son tus noticias. A esta hora, la noticia nacional. El subsecretario Flores viaja a negociar el acuerdo para Tocopilla. Los detalles los trae la periodista Ivonne Varas. El subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, viajó a la región de Antofagasta para agilizar las soluciones a las demandas que han generado protestas y mantienen con banderas negras varios puntos de Tocopilla. Iremos a implementar el cumplimiento del acuerdo de la semana pasada. Lo que corresponde a esta nueva etapa es programar con el alcalde la asamblea, el estricto cumplimiento de ese acuerdo, comentó. De hecho, uno de los puntos del petitorio que se resolvió es la falta de especialistas en el Hospital Macuada de la ciudad, que genera que los tocopillanos deban viajar 186 kilómetros para ser atendidos en Antofagasta. Se solicitó que fuera el ministro Mañalich y él llegará el viernes para explicar el plan de cómo se cumplirá la medida provisionalmente hasta que se ejecute el concurso público y se llenen los puestos, agregó. Al respecto, el ministro de Salud aseguró que ayer se reunió la directora del Servicio de Salud, Rina Cares, el director del hospital y el alcalde, Fernando San Román. El viernes van los primeros médicos para trabajar en las especialidades con más falencias, como son cardiología, neurología, traumatología, ginecología, diabetes, sostuvo. Sin embargo, según el edil, no existe tal acuerdo y culpó al intendente de Antofagasta, Pablo Tolosa, de generar confusión. Lo que existe es un borrador de buenas intenciones del intendente, no un acuerdo. Y es por esas confusiones que preferimos entendernos con otras autoridades, explicó San Román. No habrá solución hasta que nos sentemos a conversar la municipalidad y los miembros de la asamblea con los enviados del gobierno central, agregó. Flores adelantó que se suspenderá la licitación de la planta automatizada de revisión técnica que se instalaría en la ciudad, razón por la que también llegará a la zona la subsecretaria de Transportes, Gloria Hatt. El mundo en Radio Cámara Online. Le contamos que el comandante del Ejército de Colombia, general Sergio Mantilla, consideró que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, serán irrelevantes dentro de 2 o 3 años más. El desarrollo del conflicto y de la guerra, tal y como se está dando, hace prever que en muy pocos años, quizás 2 o 3, las FARC van a ser completamente irrelevantes. Van a perder la guerra. Estratégicamente la tienen perdida, la verdad, aseguró Mantilla en diálogo con diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. El general hizo además balance de las acciones militares durante los 3 años que completa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y destacó la estrategia de desmovilización que el Ejecutivo ha implementado.
Según el alto oficial, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están desmoralizadas por la desigualdad que existe en el interior de la organización y la presión de la fuerza pública desde el año 2010 ha dejado más de 13.000 guerrilleros capturados, entre ellos 44 jefes o cabecillas del Frente FARC. Finalmente, y haciendo referencia al proceso de paz que el gobierno y las FARC celebran desde el año pasado en Cuba, el alto oficial señaló que, por las buenas o por las malas, se va a dar fin al conflicto armado interno que vive el país desde hace medio siglo. El Minuto Económico, en Frecuencia Legislativa. El IPC de julio anota incremento de un 0,3% y se ubica en línea con las expectativas del mercado. Los detalles con la periodista Gabriela Núñez. El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de un 0,3% en el mes de julio, acumulando un incremento de un 1,1% este año y un 2,2% en 12 meses. Según la entidad, en el séptimo mes del año, 7 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC consignaron aumentos en sus precios, 4 presentaron bajas y una no registró variación. Entre las divisiones que consignaron alzas se destacaron transportes y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con incidencias de 0,143 puntos porcentuales y 0,133 puntos respectivamente. Entre los productos que mostraron mayores alzas destaca el transporte de bus interurbano, que anotó una variación de un 26,8%. En tanto, la lechuga registró un alza de un 21,3%, con incidencia de 0,047 puntos porcentuales sobre la variación del IPC general, por lo que presenta variaciones de 27,4% en el año y 40,5% en 12 meses. La cifra de 0,3% en julio está en línea con las expectativas de los expertos y el incremento acumulado de un 2,2% en 12 meses se ubica en la parte baja del rango de tolerancia del Banco Central. Estos son los indicadores económicos para hoy. La unidad de fomento para hoy jueves 8 de agosto tiene un valor de 22.985 pesos. El índice de precios al consumidor es de un 0,3%. El dólar se cotiza en 515 pesos, el euro alcanza los 688 pesos y la unidad tributaria mensual para el mes de agosto es de 40.326 pesos. Nuestras noticias son tus noticias. Radio Cámara de Diputados de Chile. Tu voz en el Parlamento. Este es el resumen de noticias en Frecuencia Legislativa. Comisión de Hacienda solicitó al ministro Larraín que rebaje transitoriamente el impuesto a los combustibles. Sala aprueba proyecto que establece el día 9 de febrero como el Día Nacional del Hincha del Fútbol. Al Senado, proyecto que establece obligaciones relativas a la propina de los garzones. El diputado Luis Lemus pidió al gobierno proyectos sobre la capitalización de Codelco. Comisión INE recibió al director del organismo en medio de la polémica por eventual realización de un nuevo censo el 2015. La diputada María Angélica Cristi destaca el proyecto que sanciona la violencia en el pololeo. Bien, así llegamos al final de las noticias en la tarde de este día jueves 8 de agosto. Son las 15 horas y 27 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Tengan ustedes muy buenas tardes. Radio Cámara Online presentó Frecuencia Legislativa. Esta fue una producción de Radio Cámara de Diputados de Chile. Visítanos en www.bravofm.cl.